Hola, queridísimos hermanitos en el Señor, saludándolo desde un lugar fantástico, donde todo hace falta, pero nada me falta. Queridísimos hermanitos en el Señor, un gusto estar con ustedes nuevamente en esta transmisión, un descanso para el corazón, con el hermano Gerardo. Esperando que te encuentres bien, esperando que todo esté bien en tu hogar, con tus seres queridos, con tu familia, que estés contento, que te sientas bien, que te sientas amado por Dios, que vivas la alegría del Evangelio, que vivas en santidad, porque esto es la plenitud y la verdad. Vivir en la santidad es ya paladear la vida eterna, es sentirte gozoso por ser hijo de Dios, amado por Dios, protegido por Dios, guiado por Dios. Es la vida que nos conduce a la vida eterna. Es desde ahora, aquí ya y aquí en este momento, poder vivir con alegría y entusiasmo para que en un cerrar y abrir de ojos podamos estar en la vida eterna. Porque la vida, amadísimos hermanitos, es muy corta. Recuerden cuando eran pequeños, cuando eran niños, hace cuánto tiempo era, y ahorita la vida que han recorrido, y ya se avecina el momento de partir. Entonces la vida es muy corta, amadísimos hermanos, debemos de estar preparados para vivir la vida eterna, donde la felicidad total y absoluta, no una felicidad intermitente, es que la vida está hecha de momentos felices y así es la vida. No, amadísimos hermanos, allí con toda claridad y a ojo de buen cubero. Bueno, en México decir a ojo de buen cubero es decir como que midiendo, como que pensando, como que, ¿sí? A ojo de buen cubero, el pensar una vida de una felicidad intermitente, que ahorita soy feliz y después no, y luego hay otros momentos de felicidad y así, ya se está hablando de una imperfección total, y Dios es perfección total. Por eso no va un concepto de una felicidad intermitente, es decir, una felicidad anclada en el materialismo, en el aquí y en el ahora, y disfrutar el momento, y tanta pseudofilosofía poco ortodoxa, poco reflexionada, que un sector de la sociedad, que algunas personas comentan que la felicidad está hecha de esos pequeños momentos. No, amadísimos hermanitos, en esto no hay cabida para todo cristiano. La felicidad que estamos hablando es
una plenitud, una felicidad perfecta. Una felicidad perfecta es una plenitud interminable, eterna. Para allá vamos, amadísimos hermanos, siempre y cuando caminemos en la santidad del Señor. ¿Que es difícil? Sí, pero no imposible. Todos somos imperfectos, sí, y no se me sientan mal, ni se sientan tristes. El reconocernos imperfectos nos permite vislumbrar la perfección de Dios, el conocimiento de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que se hizo hombre como nosotros, para poder ver, distinguir el camino de la perfección. Y el camino de la perfección es vivir en el amor. El camino de la perfección y vivir en el amor es la santidad, queridos hermanitos. No nos estanquemos, es lo peor que podemos hacer, estancarnos. Pues me da tanto gusto tenerlos aquí, amadísimos hermanitos, los llevo en el corazón, mi oración está con ustedes y muchas gracias por acompañarme en esta transmisión donde deseo compartirte la palabra de Cristo, su evangelio, para que tú encuentres una guía, un camino, un por dónde andar en la vida que te ayude a llevarte a la plenitud de Dios. Y muchas gracias por estar aquí, abundantes bendiciones para tu familia, para ti, para todos tus seres queridos. Queridísimos hermanitos, pues les recuerdo en este programa Un Momento para el Corazón con el hermano Gerardo, los elementos que necesitan para poder vivir este momento, ¿verdad? Que es contemplar la palabra de Cristo, es sembrarla en nuestro corazón, la palabra de Cristo, hacer la vida la palabra de Cristo, profundizarla en que entre dentro de los sentidos para que haga un nido en el corazón, para que sea sembrada en nuestro corazón. Pero nuestro corazón debe de ser una tierra buena, una tierra que dé el 100%, queridísimos hermanitos. Esa es la intención de este programa, Un Momento para el Corazón, con el hermano Gerardo, el cual te invito a tener estos elementos. ¿Cuáles son esos elementos, hermanitos? No se les olviden. Sagrada Escritura, Biblia de Jerusalén o Biblia latinoamericana. Algo con que escribir. Un cuaderno, una libreta para escribir. Un diccionario. Lástima que no hay un diccionario de mexicanismos para que si de pronto se me sale lo mexicano, pues ustedes puedan decir, bueno, ¿qué nos está diciendo el hermano? A ver, pero hermanitos, bueno, pues así hablo y yo trato de aclarar un poquito cuando se me sale lo mexicano, ¿no? Para gloria de Dios, bendito sea. Pues allí tienes los elementos, ambientar tu lugar, ¿verdad? Prender una veladora, poner el santito de tu devoción, poner un poco de incienso para ambientar y convertir este momento en ese ambiente tan íntimo, tan cercano con Dios y hacer de esta transmisión una verdadera experiencia de amor, una verdadera experiencia, amadísimos hermanitos, mística y espiritual. Pues entonces aquí tenemos estos elementos, tenemos nuestras herramientas y nos estamos preparando para nuestra transmisión del día de hoy. Recordarles que ya estamos en Adviento, Adventus, advenimiento, que estamos en espera del nacimiento de Cristo. Que de una manera especialísima la Iglesia lo recuerda para recordar nuestro cambio de vida, para ser mejores personas, más allá de que si eres católico o no eres católico, amadísimos hermanos, la humanidad, Dios, la humanidad se consterna esperando, está en ese advenimiento de un cambio verdadero en la humanidad, amadísimos hermanitos.
pues vamos preparándonos poco a poquito en esta transmisión, considerando pues los elementos y las herramientas que son necesarias para vivir esta experiencia. Ahora, adivinen a quién le vamos a encomendar este programa. Hoy, 9 de diciembre, se lo vamos a encomendar a un santo mexicano y admiradísimo, y además más mexicano, pero indígena, amadísimos hermanos. Lo vamos a encomendar a San Juan Diego Cuauhtlatoamtzin. Este santito, amadísimos hermanos, es el vidente de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Este indígena, amadísimos hermanos, es el compendio. Él escuchó la voz de la Virgen de Guadalupe y guardó en su corazón el mensaje de la Virgen de Guadalupe, escrito en el famoso Nicalmopóhuatl, que son las narraciones que por tradición conocemos aquí en México, donde explica y cuenta la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Les estoy hablando del año 1474, amadísimos hermanos, que fue cuando nació San Juan Diego y murió en 1548. Él fue de condición humilde, indígena chichimeca, y fue vidente de la Virgen de Guadalupe, como les decía. Él fue quien presenció estas apariciones en el año de 1531. Fue beatificado en 1990, amadísimos hermanitos, y canonizado en el 2002. Y el Papa Juan Pablo dice que Juan Diego es el primer santo indígena de América y el tercer santo de México en ser canonizado después de San Felipe de Jesús, con el grupo de 27 mártires, y los santos de la Guerra Cristera, que es otra historia, amadísimos hermanitos. ¿Qué les puedo contar de la Guerra Cristera que hubo aquí en el país? Tantos mártires derramó. Ahorita está la película en el cine, La misionera de San José, y esta vida de personas extraordinarias que dieron la vida por el Evangelio de Cristo. Ya les he compartido el valor de la sangre de un mártir. Pues San Juan Diego, amadísimos hermanos, compendió la revelación del mensaje guadalupano. La Virgen de Guadalupe es la verdadera evangelizadora de las tierras de América, amadísimos hermanos. Déjenme decirles que cuando llegaron ¿cómo se dirá? Pues, ¿cómo se dice? ¿Cuál será la palabra correcta? Pues, porque no es conquista, la conquista que llegaron de España, y eso no es conquista, es una intervención militar, inclusive política militar, ocurrida en estas tierras donde hubo grandes excesos. Vinieron por gloria de Dios los evangelizadores para evangelizar estas tierras, amadísimos hermanos, pero con todo amor y respeto. La tradición nos dice, la tradición oral y la tradición escrita narra que no tuvieron gran efecto ni los dominicos ni los franciscanos para evangelizar a la gente indígena de la época, después de esta intervención ocurrida por la corona española en estas tierras de América Latina especialmente. Entonces, ¿qué fue quien evangelizó? ¿Qué fenómeno se presentó? La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, manifestada y testificada por San Juan Diego Cuauhtlatoamtzin. Ella fue la verdadera evangelizadora.
Les voy a decir por qué, amadísimos hermanos. Porque esta imagen plasmada en la tilma de San Juan Diego, que es de una tela muy burda, es de zacate, es de yute, es de un material muy básico de la época, fue plasmada esta hermosa imagen que hoy se venera en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México, y que dejó esta evidencia para los indígenas de la época. Con todo amor y respeto, queridísimos hermanitos, el mensaje guadalupano no fue escrito para el castellano ni para el español, fue para el indígena. Los grandes estudiosos que han hecho estudios sobre la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe manifiestan y aclaran que la imagen en sí es un códice, que era el tipo de escritura de los prehispánicos, de los indígenas de estas tierras, que es a través de una simbología. Toda ella es una simbología, y esta simbología era la lectura. Lo podían leer los indígenas. Cuando se les anuncia a través de uno como ellos, un indígena, la aparición de esta hermosa Virgen de Guadalupe, ellos, al llegar ante su presencia, leían ese códice con toda claridad y toda esa simbología que les hablaba de una madre que venía del cielo, que era virgen, que no quería más muertes, ni más corazones ofrecidos, que era una madre de protección y de amor, de cuidado para ellos. Ellos lo pudieron leer, amadísimos hermanitos. Y es maravilloso porque ella fue la gran evangelizadora. Fue entonces cuando estos indígenas, que después de haber sido desplazados de sus ciudades, de sus antiguas ciudades, se subían a las montañas y a los cerros a esconderse de la persecución de los españoles, de la persecución militarizada de los españoles. Estando en estos cerros, amadísimos hermanos, al saber la aparición de la Virgen de Guadalupe, comenzaron a llegar masivamente los indígenas para ser bautizados. Por eso, la gran evangelizadora de estas tierras, queridísimos hermanitos, es la siempre Virgen, la Madre de Dios, la Madre por quien se vive, Nuestra Señora de Guadalupe. Y gracias a ella, todos nosotros somos bautizados y hemos descubierto un cristianismo hermoso y bello. Agradecemos a la Madre del Cielo y agradecemos a Dios Padre en su infinita misericordia que nos haya enviado a la Madre del Cielo como mensajera de estas tierras, como protectora, como madre para todos los mexicanos y para todos los latinoamericanos. Pues es a él, amadísimo hermanito, San Juan Diego, a quien vamos a encomendar nuestra transmisión de este día. Así que, amadísimos hermanitos, pues ni más ni más, vamos a pedirle a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, que estén con nosotros en esta transmisión. A Él ponemos todas nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones. Pedimos la intercesión de la siempre Virgen, la Madre del Dios por quien se vive, Nuestra Señora de Guadalupe, para que interceda por nosotros, para que bendiga nuestro hogar,
para que bendiga nuestro entendimiento y nuestra voluntad, para que bendiga nuestro corazón a través de su intercesión, para poder prepararnos para este momento, para esta transmisión que Dios nos conceda a través de Nuestra Señora de Guadalupe. Todo aquello que necesitamos, nuestra conversión de vida y nuestra santificación diaria. Que Nuestra Señora de Guadalupe inunde nuestro hogar, nuestro espíritu, nuestra alma, de todo aquello que necesitamos para poder cambiar nuestro corazón y para permitir que la palabra de Cristo anide en nuestro corazón. Con nuestras propias palabras, queridísimos hermanitos, en un breve momento de silencio, tengamos este diálogo cercano y amoroso con Dios, porque eso es la oración, un diálogo cercano y amoroso, queridísimos hermanitos. En este momento de silencio, acerquémonos confiados a Dios a través de la intercesión de María. Así, de esta manera, amadísimos hermanitos, nos vamos preparando para este momento culmen. Este momento, queridísimos hermanitos, culmen. Porque nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Pues con ese ánimo y esa alegría, preparémonos para escuchar la palabra de Dios proclamada por Cristo. Así, queridísimos hermanitos, recibamos la palabra de palabras, la palabra hecha carne, amadísimos hermanitos. Escuchemos con entusiasmo, escuchemos la palabra de Cristo con mucha devoción que nos propone nuestra amada Iglesia para este domingo próximo, segundo domingo de Adviento, que lo tomamos del Evangelio de San Mateo. Queridísimos hermanitos, escuchemos pues con atención el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 2 al 11. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir,
o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichosos el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con lujos? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué saliste? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. En un breve momento de silencio, contemplemos la palabra, amadísimos hermanitos. Hagamos suya aquella frase que tocó mi corazón. Podemos escribirla en esa libreta, volverla a repetir a manera de ejaculatoria, para grabarla en nuestra mente y tatuarla en nuestro corazón. En este momento de silencio meditativo, encarnemos la palabra de Cristo en nuestro corazón. En un momento de silencio, pues, amados hermanos, encarnemos la palabra de Cristo. Tengamos, amadísimos hermanitos, a la mano esa frase que hemos escrito en esa libreta, para después llegar al punto de la contemplación de la palabra. Ahora, queridos hermanos, invocamos al Espíritu Santo, fuente de luz y de verdad, viento sutil que acaricia el alma, silencio, fuego abrasador, inspirador, dador de todo don y de toda gracia, para que more en nosotros, esté con nosotros, dentro de nosotros, fuera de nosotros,
Que el Espíritu Santo esté en nuestro hogar, que entre en él, que se quede en ese hogar para poner armonía, paz, felicidad, gozo. Que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a anidar la palabra en nuestro corazón. Que sea el Espíritu Santo quien se manifieste, quien hable, quien inspire, quien guíe y quien acompañe este programa, Un Momento para el Corazón con el hermano Gerardo. Que sea el Espíritu Santo fuente de bondad, de misericordia, de calidez, de compasión, de amor, de perdón, de reconciliación, quien more en nosotros. Abramos nuestro corazón para que Él penetre con su luz bendita y a través de su palabra toque las fibras más íntimas de nuestro corazón, para que nos ayude en nuestro proceso de conversión y en nuestro proceso de santificación diaria. Que sea el Espíritu Santo bastón para nuestra vida de ahora en adelante, que Él sea quien nos acompañe, nos sostenga y nos guíe hacia el camino de la verdad plena, hacia el camino de la vida eterna, hacia la verdad, que es la santidad, que es la divinización del hombre. Que Él sea fuente de luz, que irradie su luz maravillosa y sus gracias en nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Ven Espíritu Santo. Ven. Ven. No tardes. Santo Espíritu. Ven. Así, queridísimos hermanitos, ahora sí, nos preparamos para la reflexión de nuestro día de hoy. Le dice, los discípulos de Juan le dicen al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperar a otro? Le pregunta Juan a Jesús a través de sus discípulos. La respuesta de Jesús se podría decir, no hay nada que esperar. Este es el tiempo, este es el momento. Y la única prueba que Jesús le envía a Juan el Bautista de que él era el Mesías, aquel anunciado por el Antiguo Testamento, es a través de sus actos, de sus frutos. Y les dice, ve y dile que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Podríamos equivocarnos, queridísimos hermanitos, si hacemos de estas evidencias una marca.
para nosotros mismos, para nuestro ejercicio, para nuestra vocación. El resucitar muertos y la sanidad eran actos que nuestro Señor practicaba como un modo de testificar su poder, de decir que era el Hijo de Dios. Pero además le movía la compasión del otro, le movía el dolor del otro, le movía ver postrado al paralítico. Tenía ese sentimiento de compasión, de amor, al cual todos somos llamados a compadecernos los unos por los otros, amadísimos hermanitos. La enfermedad en la época de Jesús eran tenidas como signo de pecados. Y así se condenaban a las personas enfermas por los supuestos pecados que los habían llevado a esa condición. Los leprosos eran mandados a las orillas, eran los apestados. Cuando Dios obra el milagro de devolverle la vista al ciego, le preguntan: Señor, ¿quién pecó, o él o sus padres? Todo lo relacionan con el sentido del pecado. Esto los marginaba, no solo de la sociedad, sino aún de sus propias familias. Todo lo que simbolizaba muerte, queridísimos hermanitos, en la época de Cristo, era todo aquello que era imposible de revertir. Era como un muro, como algo que si se traspasaba ya no había vuelta atrás. Pero Cristo vino a traer esperanza para todos los marginados, para todos los rechazados por la sociedad y por la muchedumbre, las multitudes. Estas realidades, amadísimos hermanitos, son vencidas por Jesús en su práctica, en su identidad de Hijo de Dios. Jesús libera de la carga del pecado a quien cura. Jesús muestra en los resucitados que la muerte también está sujeta y sometida a los designios de Dios. Aquí en México me da tanta vergüenza y tanto pudor ver que nace una pseudoreligión satánica donde se venera la muerte. La niña blanca, y hay cuánta tarugada, amadísimos hermanitos, cuando Cristo venció la muerte. Ante una imagen de la calaca que además es repugnante, que tú los ves en algunos barrios de la Ciudad de México y que se está extendiendo, y que la gente mala, perversa, de mal corazón, de mala raíz, la venera, como son la gente mala de nuestro país, los narcotraficantes, los secuestradores, y todos ellos, amadísimos hermanitos, veneran a esta calavera de un aspecto repugnante. En cada una de esos nichos hay que poner junto, una imagen de un Cristo resucitado, vencedor de la muerte. Inclusive se me ocurre, ¿verdad? Pero bueno, es una sugerencia del hermano Gerardo. Que Dios me perdone, perdóname Dios mío por lo que voy a sugerir. Hacer una imagencita de un Cristo resucitado, hermoso, victorioso,
radiante, bello, hermoso, atrayente, pisando una calaca, como signo de que venció la muerte, de esas calacas que están allí manifestadas en nuestro país, lamentablemente, porque Cristo venció la muerte, amadísimos hermanos. Tenemos esperanza. La misma muerte está sujeta al designio de Dios, muerta y sometida para darnos vida eterna. Ni la enfermedad ni la muerte están por encima de Dios, queridos hermanitos. Ni la pobreza tampoco está por encima de Dios, porque la pobreza era considerada y es considerada hoy por hoy en esta tierra, en estas tierras, una desgracia acarreada por las malas costumbres y la haraganería. En la tradición de aquella época como en la nuestra, queridísimos hermanitos, la buena noticia de Dios no era para los pobres, sino para los receptores de la bendición de Dios. ¿Cuáles eran los receptores de la bendición de Dios? El que tenía dinero, el bendecido, el que tenía multitud de dinero y dinero y dinero. Y todo aquello que significaba enfermedad, muerte y pobreza no eran merecedores de la compasión, del amor de Dios. Y eso lo vemos en la época de Jesús y lo vemos actualmente, amadísimos hermanitos. La indiferencia por el enfermo, la indiferencia por la pobreza, por los pobres, la indiferencia por eso, amadísimos hermanitos, es una nueva forma de decir que solamente los ricos son los que reciben la bendición de Dios. Hay que entender que el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre la enfermedad, sobre la pobreza y sobre la muerte forman parte de su identidad. El Evangelio de Cristo es transmitido al pobre en riquezas, al pobre en virtudes, al pobre en sentimientos, al pobre en moral. Es por eso que el Evangelio de Cristo representa una gran esperanza para todos, sin excepción alguna, sin distinción alguna, sin discriminación alguna. Quizá la confusión o duda que había en Juan Bautista y que es revelada por la pregunta que le hacen a Jesús, podría causar el hecho de que algunos descreyeran de él y lo menospreciaran. Además, otro punto importante, queridísimos hermanitos, si a eso sumamos que estaba San Juan Bautista preso, seguramente más de uno habrá pensado que la cárcel era la consecuencia de su mentira y no de la veracidad de su vocación. Seguramente muchos pensaron que era uno más de los predicadores que había en el pueblo judío, que más que predicadores eran sofistas. Esa era una realidad.
Por eso nuestro Señor, por eso Cristo, enseguida que se van los discípulos de San Juan, defiende la vocación de San Juan y lo destaca como el mayor de los creyentes y como un profeta. Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1 y en el versículo 10, atribuye esta mención a la persona de Juan. Es un modo de decir que lo que Juan ha predicado no ha caído en saco roto, sino que ha fructificado y ha tenido eco en la predicación de Jesús, en la predicación de Cristo. En las palabras de Jesús se infiere que en aquel entonces el camino para comprender la prédica de él pasaba por el ministerio de Juan como el mensajero que anunció la llegada del Mesías. Les anuncia que no hay que buscar al enviado de Dios en palacios ni en profetas vulgares, que en ese entonces abundaban muchos. Estos pseudos profetas, como acá hay muchos pseudos profetas, y ya lo veíamos en este sentido del fanatismo religioso, que yo espero, querido hermano, que ya lo hayas dejado atrás, que ya hayas abierto tu mente y tu corazón para dar entrada a la iluminación del Espíritu Santo, a la gracia santificante, a la luz, que hayas vuelto a la luz, que hayas vuelto al seno de tu amada iglesia, que te recibe con los brazos abiertos, en obediencia al Santo Padre y buscando la sana doctrina. Hoy en la actualidad hay también esos pseudos profetas. Si no se han convencido por eso, seguirás siendo un pseudo profeta, como en la época de Jesús, que son más que pseudos profetas, son sofistas. En el caso de Juan no es así. Cristo le da el valor de su vocación y como un acto de suma humildad se deja bautizar por él para confirmarlo a la vez como un verdadero profeta, con un llamado y un ministerio que anunciaba la llegada del Mesías. El Adviento, queridísimos hermanitos, es la ocasión para preguntarnos si este del que estamos por celebrar su nacimiento en los próximos días, creemos de verdad que es nuestro Mesías, o si debemos esperar a otro. El tiempo se avecina a su llegada. Y estamos muy cerca de poder vivir nuevamente la Navidad. ¿Es este, preguntémonos, queridísimos hermanitos, es este nuestro tiempo de conversión? ¿O tenemos que esperar? Que esa espera puede alargarse hasta el momento de nuestra muerte. Pero Cristo te responde: este es el tiempo del cambio, es el tiempo de conversión. San Juan lo anuncia, ya lo veíamos en la transmisión anterior del Evangelio anterior: allanen el camino, preparen el camino. Conviértanse, purifiquen sus actos por su propio bien. Hicimos esta reflexión sobre qué significa convertirse. Sin duda alguna, querido hermano, que el tiempo de Adviento es el tiempo apropiado para revisar mi vida personal.
y mi relación con Dios. Te recuerdo, porque quizás no hayamos escuchado con atención el mensaje que nos propuso San Juan en el Evangelio de la vez pasada. Y creamos que todavía hay que esperar otro momento. Si pensamos esto, chécate tu fe. Inclusive podemos llegar a pensar que podemos postergar indefinidamente la revisión de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. Pero la Iglesia nos propone a través del Adviento este acercamiento y clarificarte que hoy es el tiempo de Dios, es el tiempo de conversión, que no debemos de dejar pasar esta oportunidad de volver a fortalecer nuestra relación íntima, cercana y amorosa con Él. Queridísimos hermanitos, es apabullante, es exorbitante ver que pandemias vienen, pandemias van y el mundo sigue igual. ¿O estoy mintiendo, queridísimos hermanitos? Pandemias vienen, pandemias van y el mundo sigue igual. Temblores vienen, temblores van y el mundo sigue igual. Hasta suena música. Queridísimos hermanitos, fíjense, volcanes explotan, volcanes vienen, volcanes van. En El Salvador, en Ecuador, en Japón, en Italia, en Hawái. ¿Dónde más? El Popocatépetl está muy activo. Anoche oí cómo tronó, hasta acá se oyó. Y el mundo sigue igual. Platico con personas y todo sigue igual. ¿Cuándo llegaremos a ese cambio, amadísimos hermanitos? La naturaleza se convulsiona, expectante, esperando la divinización del hombre. Dios está expectante ante sus hijos amados, esperando su divinización. Su divinización es el camino de la santidad y de la santificación. Tenemos que confrontarnos diariamente con nuestros actos y poco a poco caminar en el camino de la santidad. Eso significa hacer ascesis espiritual, que ya lo hemos hablado, por eso siempre recomiendo ver anteriores transmisiones, ya hay varias. Visita mi canal de YouTube, Hermano Gerardo Eremita. Puedes escuchar esa transmisión, puedes ver las publicaciones que mando en esta página de Facebook, Hermano Gerardo Pimentel. También estoy en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas mis redes sociales, queridísimos hermanitos. Solo basta con un clic y escuchar al hermano Gerardo mientras haces el quehacer, mientras estás arreglando tu carro, lavando tu carro, o estás viendo, viendo porque se pierde la atención, pero alguna actividad, hermanito, puedes ahí en un rinconcito, dale clic a las transmisiones del hermano, que te puede ayudar a encontrar un sentido a tu vida, encontrarle el sentido a tu vida, y no solamente eso, sino una plenitud de vida tan anhelada por ti, que es la plenitud de la felicidad perfecta. Por eso es necesario confrontarnos, querido hermano, todos los días, dentro de la oración de la liturgia de las horas que rezamos todos los religiosos, en un libro muy grueso. Todos los días se reza completas y al inicio viene una doxología penitencial. Yo diría, es una doxología penitencial, es una oración hermosa que te confronta con tus actos de amor y de desamor que tuviste durante el día.
para que al día siguiente tú mismo te puedas calificar y al día siguiente ya voy a dejar de hacer esto, ya voy a dejar de burlarme de la gente, ¿no? Por decirlo, queridísimos hermanitos, porque de pronto me burlo, me confieso con ustedes. Y digo, no, 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 Dios mío, no lo vuelvo a hacer, Padre Santo. Es la confrontación a la cual estamos llamados y más que nunca en esta época de Adviento, y veamos los signos de los tiempos, amadísimos hermanitos, sin exageraciones y sin miedo. Dios nos está hablando. Cambiemos nuestro corazón, cambiemos el rumbo del destino de nuestros países, volviendo nuestro corazón a Dios. Cristo nos confronta con la necesidad de reconocer nuestra debilidad y nos enseña que el tiempo ha llegado, que ya no estamos solos para encarar los desafíos de la vida. Jesús está allí para conmover nuestros cimientos, removerlos, para llamarnos a renovar nuestra fe. En cierto modo, quienes hoy somos creyentes, nos parecemos más a Juan que a Jesús. Y es probable que esta sea la razón por la cual Jesús dice que Juan es el mayor entre las personas. Como Juan, también nosotros tenemos nuestras dudas. Como él, somos llamados a dirigirnos a Jesús para que nos ilumine en nuestras debilidades. Como Juan, anunciamos a Jesús, de quien no somos dignos ni de desatar agachados la correa del calzado. En definitiva, queridísimos hermanitos, como Juan, pedimos al Señor que fortalezca la fe que tenemos para que podamos vivir como Él quiere que lo hagamos. Proclamar esta fe también cuesta la vida. Y nosotros y nosotras hoy tenemos la bendición de que no nos persigan por ella, por lo menos en algunos lugares. No puedo decirle por mi queridísimo país Nicaragua que yo rezo por esa gran persecución religiosa que tienen. Ni qué decir de países africanos como Nigeria, como Uganda, que son perseguidos los misioneros. Son matados y son desterrados. Y también muchos hermanos separados, evangélicos, también son perseguidos y son asesinados por la palabra de la verdad, por el mensaje de justicia y de amor. Qué vergüenza, queridísimos hermanitos, que masacremos a la gente buena. Qué vergüenza como humanidad. Pues nosotros no somos perseguidos y esto es más que una suerte. Debemos de tomarlo como un privilegio del cual muchos otros no gozan. Muchos han dado la vida por testificar el Evangelio de Cristo. Hoy vemos de forma natural el disfrutar una iglesia para reunirnos. Bellísimas, hermosísimas. A la iglesia donde voy diario a misa, amadísimos hermanitos, es preciosa. Podemos gozar de una sagrada escritura en nuestro hogar. Por eso, este es el tiempo para pensar cuál es la fe que nos sostiene. No solamente cuál es la fe que nos sostiene, cómo puedo compartirla. Cómo puedo hacer que lo que he recibido gratuito pase a tantas otras personas que la necesitan y esperan. La respuesta, amadísimo hermano,
es el testimonio de vida, nuestra vida correcta, y ser muy cuidadosos de nuestra comunicación simbólica, porque una persona coherente es aquella que de palabra da testimonio, que con su vida da testimonio y que con su lenguaje simbólico da testimonio. Una persona incoherente dice dar testimonio de palabra, pero a través de su lenguaje simbólico, que es el que impera en el sistema mundial, dice exactamente todo lo contrario. Gestos, actitudes groseras, maleducadas, incoherentes en la vida de los cristianos. Esto ya lo he hablado. Para poder profundizar en el tema que les estoy hablando, de esta forma también de comunicarnos a través de una forma simbólica, ya lo transmití, ya lo dije en transmisiones continuas, donde cité la Torre de Babel. Todos hablaban distintos lenguajes y no pudieron construir, y se vino abajo esa torre, que tiene una simbología muy interesante, queridísimos hermanitos. Es por eso que hoy es el tiempo para pensar cuál es la fe que me sostiene, cómo puedo compartirla, cómo puedo hacer que lo que he recibido pase a tantas otras personas que lo necesitan. Que sea pues, queridísimos hermanitos, que este Adviento, el tiempo que anuncia la venida del Mesías, para ponerme al alcance de todos, en mi servicio, para poder compartir mi fe y de todas las bendiciones que he recibido en mi vida. Queridísimos hermanitos, pues en el Señor es la invitación que te quiero hacer. Es por eso necesario y emergente dar testimonio de vida. Más que nunca. Cuesta, sí, amadísimos hermanitos. Mucha gente se gana pulso, el desprecio, el insulto, la maldición se la gana, pero requete bien, con sus actos. Hay que bendecirlos. Si te dicen una grosería, bendícelos. Si te recuerdan a tu mamá, acá en México, la grosería más alta, más elevada, es que nos ofendan a nuestra mamá. Y es tan común que hasta ya tienen sonidito, que no se los voy a decir, porque si lo digo, cualquier mexicano se dará cuenta. Ti, 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 ya saben. Y luego el otro se la regresa, ¿no? O sea, la tuya, y ti, y no, una cosa, hermanitos. Que solo basta venir a México para 7:24 al día, pasártela riendo de todo lo que hacen los mexicanos. De todo lo que hacemos, queridísimos hermanitos. Es tan común el insulto a nuestras queridas madres, y aun sin embargo, hay que bendecir. Que Dios te bendiga, hijo de tu tantas. Que Dios te bendiga. Es necesario pues el cambio, querido hermano, es un tiempo preciso. Todas las transmisiones anteriores tienen ese matiz de un cambio. Es la esencia de todo mensaje. Un cambio de vida con esperanza. Pues que esta reflexión, queridísimos hermanitos, toque tu corazón. Estamos en vísperas
de la fiesta de fiestas, como es el nacimiento del Mesías. Y estamos también en la gran solemnidad para toda Latinoamérica, donde pronto, en un par de días, recordaremos a Nuestra Señora de Guadalupe. Queridísimos hermanitos en el Señor, los invito a reflexionar aquella palabra que te dijo algo, aquella palabra que tocó tu corazón. Es el momento de la contemplación de la palabra. Te dejo un breve momento de silencio para que contemples la palabra, para que la profundices, la medites. Y debajo de esa frase que escribiste o de esas frases que escribiste, comiences a escribir lo que el Espíritu Santo te ilumine y te guíe. Es el momento, pues, de contemplar la palabra y te dejo en este silencio meditativo para poder contemplar la palabra. Si el tiempo no te es suficiente, puedes pausar esa transmisión, hacer tu reflexión con todos los elementos en torno a ti para profundizar ese misterio. Después memoriza y recítala a manera de ejaculatoria, esa frase y esa palabra que hizo mella en tu corazón. Pues dispongamos nuestro corazón para encarnar la palabra, contemplando la palabra. Así, queridísimos hermanitos, hemos llegado al final de nuestra transmisión que hemos tenido el día de hoy, que ya se avecina el gran evento de la Navidad de Cristo. Quizás de una transmisión especial para el 25 de diciembre. Lo consultaré con mi consejero y mi director espiritual para ver si me lo autoriza, que es el Espíritu Santo. Le preguntaré a él si quiere, y allí nos vemos, amadísimos hermanitos. Espero, de antemano se los digo, que esa Navidad sea una Navidad donde no tomen mucho, donde no hagan despilfarro, donde vivan una Navidad hermosa. Para que el 25 nos reunamos y por lo menos tenga una persona que me esté escuchando. Porque si no, pues, ¿qué quieren que piense? Dicen por ahí, decimos aquí en México, piensa mal y acertarás. Entonces yo voy a pensar que se pusieron una periqueta de tanta emoción por la Navidad y por eso no me vieron. Bueno, queridísimos hermanitos en el Señor, su tarea de esta semana es dar testimonio. Esfuérzate por dar testimonio. Al que te maldiga, bendícelo. Al que te quiera hacer enojar, tenle paciencia. Da testimonio. Calla. El silencio es la mejor expresión de amor para con el prójimo.
Si te insulta, silencio. Si te maldice, silencio. Esta semana, pues, queridísimos hermanitos, los invito a dar testimonio como tarea. Nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios los bendiga, los acompañe y los guíe. Que tengan felices fiestas guadalupanas por la emperatriz de emperatrices, Nuestra Señora de Guadalupe, y que tengan una semana llena de actos de santidad, de misericordia, de perdón, de reconciliación, de amor al prójimo, de ayuda, de romper con la indiferencia. Que tus manos sean la esperanza del mundo. Queridísimos hermanitos, quiero que recuerdes que tu paz es mi paz. Queridísimos hermanos, los amo en el Señor. Dios me los bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión de Un Momento para el Corazón con el hermano Gerardo.